¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a mi canal. Un agrado que estén nuevamente por acá. Voy a compartirles parte de, ¿no es cierto?, información, y esto se va a dividir en dos secciones, por decirlo así. Lo primero tiene que ver con una experiencia que me llegó hace un tiempo, y hace unos meses atrás, y justamente ahora se ha actualizado porque esa experiencia tuvo un desenlace. Y lo segundo, poder comentarles acerca de estos juicios secretos o procedimientos secretos en los que los ancianos o pastores de la secta de los Testigos de Jehová se encargan de aplicar, ¿no es cierto?, justicia, según ellos, disciplina al testigo que se porta mal. Pero también vamos a hablar de que cuando eso no es así, pero el testigo, ¿no es cierto?, no está de acuerdo con las doctrinas o las enseñanzas de la secta, ellos agregaron un detalle importante que les sirve, ¿no es cierto?, para poder finalmente, dicho de manera clara, deshacerse de ese testigo molesto. Bueno, partamos por lo primero, la experiencia. Voy a tratar de parafrasear un poco, lo tengo aquí grabado aún en mi WhatsApp. Y esto me llegó desde Santiago, de Chile, el 4 de octubre del año pasado, 2021. Dice: hola, buenas noches, solo paso por acá a mencionarle mi agradecimiento por su trabajo. Se le extrañaba, dice, habla de que le gustan los videos que uno hace, ¿cierto? Y ¿qué más dice? Soy precursora PIMO de la ciudad de Santiago. Gracias a Dios, yo y mi hijo, ¿no es cierto?, ya vamos saliendo de la secta. Tiene dos hijas que sí siguen como testigos activas, y muy, digamos, aferradas a la doctrina de la secta, que yo deduzco que de alguna forma el efecto o la influencia de los esposos también, que son testigos, tiene mucho que ver en todo lo que me cuenta. Ya lo habían, ¿no es cierto?, abordado los ancianos para llamarle la atención de por qué no se conectaba a las reuniones. Le pidieron que hiciera un esfuerzo para eso. Menciona también que su esposo no es testigo de Jehová, dice, que ha sido testigo por 26 años. Es un detalle importante, 26 años. Y de esos 26, 19 años de su vida como precursora. Precursora es una testigo o un testigo que entrega más de su tiempo diario a la secta. Todos los días me cuestiono por qué no me di cuenta antes. Bueno, después pasó el tiempo, y hace unas semanas atrás, el día 16 de mayo, ella me comenta, esta persona, que lo visitaron los ancianos, ya para obviamente pedirle explicación de por qué ella no entregaba su informe. No olvidemos que los testigos de Jehová tienen que entregar mensualmente un informe, es decir, reportar, por decirlo así, el trabajo que hacen para la secta. No hubo discusión, fue todo calmado, pero sin embargo de parte de ellos no habían mayores argumentos. Se fueron sin dar explicación de qué decisión iban a tomar. Pensaba ella que probablemente solamente la iban a
a anunciar de que había dejado de ser precursora. Ahora, esta situación ya empezó a generar un conflicto o una división al interior de la familia, porque ya las hijas, en este caso testigos, ya no querían ver a su mamá. Y por lo tanto también le iban a negar, ¿no es cierto?, a que viera a sus nietos. Cosa que muestra, ¿no es cierto?, o desmiente lo que la secta coloca en su portal de internet, en su página, donde dice que ellos no hacen eso. Y efectivamente lo que hacen es dividir a las familias. Bueno, ¿cuál es la sorpresa cuando el día 27 de mayo, ¿no es cierto?, me llega un video donde aparece justamente grabado el momento en que un anciano de su congregación anuncia de que ella ha sido expulsada, tanto ella como su hijo. Pero ojo, hoy día los testigos, como era antes, no utilizan esa expresión, no dicen fulano de tal, fulana de tal ha sido expulsado. Dicen fulano de tal ya no es testigo de Jehová. Obviamente que los demás al tiro entienden de que esa persona fue expulsada. Esa es la lógica, no tienen que explicar mucho. Pero ¿qué es lo que llama la atención de este caso, ¿no es cierto? Y probablemente haya muchos ejemplos ahí dando vuelta. Sería bueno que nos lo hagan saber también. Lo primero es que ni siquiera le dijeron cuál era la decisión que iban a tomar, ni siquiera le avisaron. Eso, por un lado. Y en segundo lugar, menos le dijeron que tal día se iba a dar un anuncio de que a ella y a su hijo se le iba a expulsar. Es decir, que ya iban a dejar de ser testigos de Jehová. Pero eso es para que ustedes piensen, ¿no es cierto?, 26 años como testigo, 20 años casi como precursora, pero a la hora de tomar una decisión de expulsarte, de echarte, ¿no es cierto?, a ellos eso no les interesa. No están ni ahí, como dice cierto deportista de nuestro país. No les interesa. Ni siquiera tienen la deferencia de poder, por lo menos, respeto, de avisarle, de decirle, mire, se tomó tal decisión y esto es lo que pasa. Ahora, yo creo que el error o el detalle, ¿no es cierto?, a considerar, sobre todo si usted está en la situación de ella, en la que estaba ya yéndose, pero quería irse tranquila sin molestar a nadie, solamente ya no quería ser parte de esta secta. Entonces, lo que yo pienso, modestamente, nunca diga, no, yo ya no quiero ser parte de la organización, ya no quiero ser testigo de Jehová. Nunca haga eso. No le dé el gusto a ellos. ¿Por qué razón? Bueno, lo vamos a entender cuando le explique estos procedimientos judiciales que utiliza la secta para deshacerse, ¿no es cierto?, de, por un lado, digamos, claro, hay una parte que es para enseñarle a los demás, para disciplinar al que se porta mal, pero tienen un resquicio, ¿no es cierto?, interno para deshacerse de los que cuestionan las actividades, todo lo que la secta ha hecho y que es cuestionable, pero que la mayoría de los testigos no sabe, y más encima muchos de ellos se dedican a defender algo que ni siquiera conocen. Bueno, esta persona me comentaba de que, claro, había sido expulsada en el fondo, y obviamente se sentía aliviada, y eso yo creo que es fantástico, sentir alivio de estar fuera de esta secta, más allá del tiempo que uno haya perdido, que haya dedicado allí, ¿no es cierto?, a la energía. Ahora yo creo que hay que empezar a vivir de nuevo y tratar de ser feliz más, porque en el fondo ya no tenemos esa presión encima de personas que controlan de alguna forma tu vida.
Lo que sí molesta mucho y da rabia y nuevamente confirma lo que hemos dicho, esa no es una religión tradicional, es una secta controladora y manipuladora, porque llegan al punto de dividir, ¿no es cierto?, las familias. Dividir las familias, es decir, son actos, ¿no es cierto?, crueles los que se producen al interior de la secta con este tipo de situaciones. Y los que defienden o son o no han vivido, ¿no es cierto?, una situación así para defender, ¿no es cierto?, lo que hace esta secta. O quizás conocen a los testigos superficialmente. Porque yo digo, si les gusta tanto los testigos, si les gusta tanto defenderlo, bueno, háganse testigos de Jehová. Y eviten que personas como yo, ¿no es cierto?, exponga todas estas mentiras. Si tienen, por supuesto, los argumentos para hacerlo. Si tienen, por supuesto, las pruebas para demostrar de que esta secta es lo más maravilloso que hay y que es la hermandad más linda que hay, cuando todo eso es una farsa, completa farsa. Bueno, vamos ahora a hablar de este libro secreto llamado, miren cómo se llama el libro, Pastoreen el rebaño de Dios. O sea, supuestamente los pastores van a cuidar a las ovejitas, pero ya el hecho que usted le digan que es parte de un rebaño, ya sabe que va a ser manipulado y finalmente va a terminar siendo esquilado. Esa es la realidad al interior de la secta. Bueno, ellos tienen procedimientos internos y que se llaman procedimientos de tipo judicial, que son los que van a operar cuando usted se porte mal o cuando tengan o quieran deshacerse de usted porque usted está molestando al estar cuestionando o criticando a los líderes del cuerpo gobernante o las enseñanzas de la secta a través de la historia. Entonces, en ese libro hay básicamente 4 capítulos. El capítulo 12 habla de cuándo formar un comité judicial. El 15 habla de preparación para las audiencias judiciales. El 16 habla del procedimiento para las audiencias. Y el 18 es el que tiene relación con este caso que yo le acabo de mencionar, porque habla de la desasociación. Bueno, el primero dice, va a ser un poquito de dar a conocer esto para que el testigo con el que no está familiarizado, porque de partida este es el libro secreto de los ancianos y por lo tanto es el libro que solamente los ancianos poseen. Esto no lo puede tener ningún testigo de Jehová del montón, ninguno. Pero como decía antes, ahora sí, si quieren lo pueden bajar de internet porque está disponible. Este es el libro actualizado de este año. ¿Cuándo formar un comité judicial? Ese es un capítulo. No lo voy a analizar completo porque son súper extensos. De hecho, este mismo capítulo menciona un sinfín de detalles que ellos consideran como pecado y a través, o si usted, ¿no es cierto?, comete una falta de las que se mencionan allí, lo llevan a un comité judicial. Y bueno, ¿qué hacen los ancianos? Dice uno de los puntos. Dice: los ancianos deben actuar sin demora cuando les informen de un pecado grave a fin de proteger a la congregación y ayudar al pecador. La negligencia al atender los asuntos puede impedir que el Espíritu Santo de Jehová fluya en la congregación. Los ancianos tienen que evaluar primero si se ha cometido el pecado y luego si su gravedad exige la formación de un comité judicial. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si usted está en una situación parecida? No hablemos del que es testigo activo, sino del que está alejado por mucho tiempo de la secta. Dice muchos años. Bueno, uno de los puntos que los ancianos deberían considerar, para si es su caso usted tenga presente, si consideraron o no estos puntos. Al decidir si se ha de manejar judicialmente un caso, el cuerpo anciano analizará lo siguiente: ¿sigue la persona declarándose testigo? Es decir, si usted ya dejó de las reuniones durante mucho tiempo y ya ni siquiera se declara testigo, como sería mi caso, ¿no es cierto?, que yo ya me fui, pero ni siquiera me identifico como testigo.
Entonces, ¿qué sentido tiene que usted vaya a hacer un comité judicial? Ninguno. ¿Se la reconoce como testigo en la congregación o en la comunidad? Menos. Estoy hablando de mi caso. ¿Hasta qué punto ha afectado o perjudicado la vida de otra persona su pecado? No aplicaría en este caso. Por ejemplo, cometió abuso de menores, tampoco aplicaría, o adulterio también. Mantiene una relación o contacto con la congregación de modo que suponga una influencia corruptora. No tengo ningún contacto con la congregación. ¿Cierto? Es lo que usted puede argumentar. ¿Está dispuesta a reunirse con un comité judicial admitiendo su responsabilidad? Bueno, a mí se me invitó a un comité judicial para retractarme de lo que hago, de las cosas que he dicho de la organización, lo cual desde luego no acepté porque deberían desmentir las cosas que yo he dicho y no pueden hacerlo. Y después el punto 45, dependiendo de cuánto tiempo lleve inactiva la persona y los factores mencionados anteriormente, los ancianos pudieran optar por dejar el asunto pendiente. Cuando éste quiera volver, entonces arreglan los asuntos. Si la congregación no ha tomado medida y los familiares creyentes son los únicos que conocen la mala conducta, es probable que estos decidan limitar drásticamente el trato con su pariente por considerarlo mala compañía. Eso es más o menos la idea de lo que, ¿no es cierto?, deben considerar antes de formar un comité judicial. Pero como les decía, hay un listado de faltas que los ancianos analizan. Vamos al segundo, del capítulo 15. Preparación para las audiencias judiciales. Aquí hay un poquito lo que se espera de los ancianos. Dice así: preparación de la mente y el corazón para juzgar. Participar en un comité judicial es una responsabilidad grande. Los ancianos están juzgando para Jehová y le rendirán cuentas del fallo que dicten. Su decisión seguramente tendrá consecuencias duraderas y de largo alcance para el implicado, sus familiares cristianos y otras personas de la congregación. Cada vez que un anciano sirva en un comité judicial deberá repasar primero capítulos 12, 15 y 16, los que yo he mencionado. ¿Qué hace ahí? Citación del acusado a la audiencia. Es mejor que dos ancianos lo citen verbalmente. Al hacerlo, deberán dejarle claro que se trata de una audiencia judicial, informarle de la ofensa que se le atribuye, comunicarle la hora, el lugar de la audiencia, así como la manera de comunicarse con el presidente en caso de que no vaya a comparecer. Entonces acá dice que si a alguien, ¿no es cierto?, le van a hacer un comité, tienen que avisarle, pero acá habla, se fijan, dice que verbalmente. No, usted pídale que le entreguen por escrito. Pídaselo. Tiene que hacer un comité, ¿ya por qué? Por escrito. Audiencia con matrimonios. Si la acusada es una hermana casada, es mejor que su esposo creyente esté en la audiencia. Él y su cabeza y su esfuerzo por guiarla y ayudarla a recuperarse pueden ser de gran utilidad. En circunstancias excepcionales, por ejemplo, si los ancianos creen que es mejor no invitar al esposo porque les preocupa la seguridad de la esposa, deben llamar al departamento de servicio. Aquí ellos, ¿no es cierto?, permiten que el esposo esté presente, o de hecho animan a eso, porque ahí dicen es mejor que el esposo, pero no dicen nada de la esposa si es al revés. Es decir, si es el esposo el que está siendo sometido a juicio, no van a decir no porque él es el cabeza. Entonces, como cabeza parece ser que puede hacer lo que quiera. Bueno, en el caso de una testigo cuyo esposo no es testigo, ojo, el esposo sigue siendo el cabeza. Así que cuando pasan a llevar ese principio también están faltando, ¿no es cierto?, el respeto. Y este detalle es muy importante, téngalo presente. Si el acusado amenaza con demandar, a los ancianos, estos se deben suspender el procedimiento y llamar sin demora al Departamento de Asuntos Legales. Hasta ahí nomás llega su carrera. Si usted le dice, ¿sabe qué?, los voy a demandar. Listo, se acabó el cuento.
porque lo que usted está haciendo es algo ilegal, no corresponde, ¿no es cierto? Ustedes están teniendo un tribunal paralelo a los tribunales que existen legalmente en el país. Así que ahí, pequeño detalle. El capítulo 16 habla del procedimiento para las audiencias. ¿Cómo se hace esto? Se juntan, dice acá, la audiencia se abre con oración, en presencia del acusado, no se permiten observadores, son secretas. El presidente expone el motivo de la audiencia. Bueno, el presidente es de los ancianos, ¿no es cierto?, que se han asignado, uno hace de presidente. Y menciona que está prohibido hacer grabaciones de audio o video. Hemos visto algunas grabaciones que han circulado. Entonces lea un texto bíblico, como por ejemplo Proverbio 28:13, Santiago 5:14 y 15. Los ancianos le transmitirán al acusado su deseo de ayudarlo, lo tratarán con bondad, como lo hace Jehová. Deben escuchar con paciencia, no llegar a conclusiones antes de haber oído todas las pruebas. Aún así, si el acusado manifiesta una actitud hostil, deben tratarlo con respeto y nunca con dureza. Bueno, acá dice, que los ancianos no deben llegar a conclusiones antes de haber oído todas las pruebas. Eso no siempre ocurre tampoco. Yo me recuerdo haber discutido y peleado con otros ancianos porque algunos a un comité ya llegaban, ¿no es cierto?, con el juicio hecho. Es decir, tenían en su mente y en su corazón, ¿no es cierto?, ya lo tenían todo cocinado, ¿sí? Iban solamente a cumplir con el procedimiento. Y lo último que menciono de este capítulo es: lo primero que el comité debe hacer es establecer los hechos, la actitud del acusado, lo cual exige hacer preguntas atinadas y discretas. Tampoco es así. Hay algunos bien desatinados para hacer preguntas, sobre todo cuando hay temas sexuales envueltos y donde los ancianos desatinados indagan más allá de lo que deberían. Y muchos lo hacen porque es parte de las instrucciones que da la secta, ¿sí? Eso es así. Si bien el comité ha de llevar a cabo una investigación minuciosa, no debe indagar detalles innecesarios, sobre todo cuando se trate de mala conducta sexual. No obstante, cuando esté en juego la libertad bíblica de una persona para divorciarse o volver a casarse, o cuando hay que determinar a la luz de la escritura qué tipo de pecado se ha cometido, puede ser necesario aclarar los detalles. ¿Fijan? Una vez que el comité considere que tiene una visión clara del asunto, debe pedir al acusado que salga, ponerse a deliberar para ver si hay o no arrepentimiento. Entonces, el comité judicial debe sentirse con la libertad de orar a Jehová pidiéndole sabiduría en cualquier momento durante las deliberaciones. Entonces, después que se escuchan todos los argumentos, pro, a favor, en contra, los testigos, si es que hay alguien que acusó, ¿no es cierto?, una persona, le dicen al acusado, puede salir, y los ancianos empiezan entre ellos a deliberar para determinar, en base a lo que han oído, han visto allí, si esta persona está o no arrepentida. Es decir, en base a esta conversación ellos son capaces de llegar y decir: esta persona estaba efectivamente arrepentida, o todo lo contrario. Entonces, así más o menos como ellos arman este cuento, cómo es el procedimiento. Y ahora viene el detalle que nos interesa, porque tiene que ver con el ejemplo o la experiencia que yo le estaba comentando que me envió esta persona, ex testigo ahora, desde Santiago. Y aquí usted va a ver de que en el fondo es lo mismo, pero ellos hicieron esto para justamente deshacerse de quienes critican a la secta, de quienes no quieren ya participar en las actividades de la secta. Entonces basta con que la persona lo exprese y listo, se acabó el cuento, no hay nada más que hacer ni decir. Pero eso no lo sabe la persona. Entonces también ahí hay una trampa y una falta, ¿no es cierto?, por parte de ellos, en el sentido de que mantienen esto secreto para tener este as bajo la manga. Bueno, dice acá respecto de la desasociación:
Mientras que la expulsión es una medida que toma un comité judicial contra un pecador no arrepentido, la desasociación es una acción que toma una persona bautizada. Es decir, aquí ya te dicen, no, usted es el que tomó la decisión, no nosotros. Entonces, es una acción que toma una persona bautizada de la congregación que ya no quiere ser testigo de Jehová. En estos casos, el cuerpo de ancianos nombrará un comité, es decir, igual hacen un comité, pero entre paréntesis dice no judicial, de 3 ancianos para que examinen los hechos. Un comité judicial debe suspender el proceso de un caso si el acusado expresa su decisión de desasociarse. No obstante, en ningún momento deben los ancianos preguntarle si desea dar ese paso. Cuando los ancianos estén ante un caso particularmente difícil, tengan dudas, es mejor que el comité se comunique con el departamento de servicio para recibir más instrucciones. Es decir, deben preguntar, en este caso a Santiago, al Betel, si es de cualquier parte de Chile o si es de una congregación del mismo Santiago. Siempre ir a la instancia mayor. Ahora, entre las acciones que pueden indicar que una persona se ha desasociado están las siguientes: 1, 2, 3 y 4. Hay 4. Por ejemplo, la 4 dice actuar de manera que viole su neutralidad. Por ejemplo, esto es interesante, ¿sabe por qué? Dice, una persona que se afilia a una organización no neutral se desasocia ella misma. Y si fuese así, todos los testigos de Jehová o la organización misma estaría desasociada. ¿Por qué? Porque la organización estuvo asociada por casi 10 años a la Organización de Naciones Unidas. Y se salió de ese acuerdo cuando fue descubierta por una investigación del periódico El Guardián de Inglaterra. Para que vean ustedes. Otro detalle: aceptar sangre por voluntad propia, no arrepentirse. Imagínense hasta dónde llegan. A ver, los defensores, defiendan esto, defiendan estas estupideces y barbaridades, que ya me está dando rabia ya. Hasta ahora ha sido muy bonito en lo que digo, pero a ver, si una persona acepta una transfusión de sangre, dice allí, por voluntad propia, quizá por estar sometida a presión, un comité no judicial obtendrá los hechos y determinará cuál es su actitud. Si la persona está arrepentida, el comité le prestará ayuda espiritual en consonancia con la exhortación de Gálatas y Judas, que sea. Dada su debilidad espiritual, no cumplirá los requisitos para recibir privilegios especiales. Es decir, no te vamos a hacer nada, no te vamos a echar, pero que hay marcado, que hay marginado. En ciertos casos quizás haya que retirarle también otros privilegios, como comentar en las reuniones y presentar asignaciones estudiantiles entre semana. Además, dependiendo de las circunstancias, el comité tal vez disponga que se haga el siguiente anuncio a la congregación. Los ancianos atendieron el asunto, y les alegra saber que los pastores están esforzándose por brindarle ayuda. Por otro lado, si los ancianos determinan que la persona no está arrepentida, deben anunciar su desasociación. Entonces, corrijo, yo hablaba de que la desasociación la aplicaban solamente en el caso, ¿no es cierto?, del que critica a la secta o que cuestiona a la secta o que dice no quiero ser parte, pero en estos casos, ¿no es cierto?, también. Si una persona, sin decir no, yo no quiero ser testigo, pero se asocia a una organización X, política por ejemplo, igual lo marginan. Fuera, te fuiste, ya no eres más de nuestro sector o nuestro grupo. Si una persona que ve en riesgo su vida acepta un tratamiento médico, también puede ser expulsado de la secta. Pero ellos no hacen comité judicial, sino que determinan los ancianos si la persona estaba débil
Díganme usted, una persona que está enferma y normalmente las transfusiones de sangre son para casos complejos. ¿A dónde está la humanidad de esta secta? ¿A dónde está su sentido de amor hacia las personas y hacia sus propios miembros? Si al final lo van a juzgar por una estupidez. Y estupidez me refiero a la regla que ellos aplican para, ¿no es cierto?, expulsar a los que han aceptado una transfusión de sangre. Otro punto, dice el 2, afiliarse a una organización religiosa y manifestar su intención de seguir en ella. Bueno, ahí ya la persona dice, no, yo empecé a asistir a esta iglesia, así que me siento bien acá, perfecto. Y dicen, ya, no es testigo. No hacen juicio, no hacen ni un auto. Fuera. Y el caso que yo estoy comentando, dice, manifestar la firme decisión de ya no ser reconocida como testigo de Jehová. Si la persona lo permite, un comité no judicial intentará hablar con ella y brindarle ayuda espiritual. Me parece que en el caso que acabo de mencionar, la experiencia no ocurrió eso. Lo visitaron 2 ancianos. Y el comité supuestamente son 3. Entonces acá dice que el comité debió haber hablado con ella, ¿no es cierto?, e indicarle, brindarle la ayuda espiritual. ¿Realmente desea renunciar a ser testigo de Jehová? Simplemente ya no quiere relacionarse activamente con la congregación. Entiendo que ese era su deseo, no querer relacionarse con la congregación. ¿Está motivado su deseo por las dudas o el desánimo? Bueno, si se mantiene inflexible en su decisión de no ser considerada testigo de Jehová, se debe respetar su decisión. Por eso es muy importante, como yo decía, no darles ese gusto, decir, no, yo ya no quiero ser testigo, no quiero ser parte de la organización. No le diga nada. Dígale que no va a ir, que lo va a pensar, que va a ir, hasta que solitos se van a ir, solitos se van a cansar. Y van a aparecer después de 8 o 10 años, como en el caso mío. ¿Y qué vaya a hacer después de esos años? No tiene argumento para hacer un comité ni un juicio. Y aunque lo hagas, no tiene ninguna validez, salvo, ¿no es cierto?, ir rellenando sus documentos y ir ordenando quién es quién y seguir haciendo esta limpieza con los que ya no quieren estar más en la secta. En cuanto, a ver, ¿qué pasa? Ellos tienen que dejarse un registro de lo que acaban de hacer. Si a usted lo desasociaron, que es lo mismo que la expulsión, ellos deben llenar un formulario. En cuanto termine la audiencia, el comité llenará el registro de expulsión, desasociación o censura judicial. Siempre. No importa que no haya habido un comité judicial, pero el comité judicial se reúne, parece, solo, y ahí determina, bueno, fulano de tal, no, la verdad es que dijo que no quería ser testigo. Perfecto. Pero usted tiene que dejar un registro de eso. Y también, ¿no es cierto?, informar, dice, al resto de los ancianos. Entonces, ese registro debiera usted entregárselo, ¿no es cierto?, debieran entregárselo a la persona, tiene el derecho a saber. Bueno, si es que la persona también lo quiere, porque de repente llega un momento que ya no querés nada con la secta ni con los testigos de Jehová, que hagan lo que quieran. El coordinador del cuerpo de ancianos debe aprobar el anuncio que se leerá a la congregación y que dirá, fulano de tal ya no es testigo de Jehová, que es lo mismo que la expulsión, porque es el mismo trato o castigo social que le van a dar los testigos que por muchos años compartieron con usted, y lo que es más triste, su propia familia le va a negar, ¿no es cierto?, el saludo, el compañerismo y el afecto, en el fondo. Porque si una hija o un hijo, ¿no es cierto?, le niega el saludo a su padre o a su madre, ¿qué es eso? ¿No es una cosa natural que tú sientas afecto por tus progenitores? ¿Por quienes te han dado la vida? ¿Por quienes te han cuidado?
y ahora tú estás privilegiando, ¿no es cierto?, tu condición como parte de una secta que te ha adoctrinado y te olvidas de todo eso que tus padres han hecho por ti. Bueno, ahí tiene usted cómo funciona la secta de los Testigos de Jehová. En vista de que la desasociación es una acción que toma el publicador y no el comité, no existe, y esta es una diferencia con los comités que hacen ellos y te acusan y te expulsan, no existe el recurso de apelación. Por lo tanto, se puede anunciar a la siguiente reunión de entre semanas sin tener que esperar 7 días. Porque cuando se hace un comité judicial, ¿no es cierto?, en el que te acusan de algo y te llaman para juzgarte y se dicen te vamos a expulsar, te dicen ya, pero tienes, si no estás de acuerdo, tienes 7 días en el que tú haces una carta, ¿no es cierto?, y presentas una apelación, y eso lo ve un comité compuesto por otros ancianos que lo nombra el superintendente de circuito. Y supuestamente esos ancianos ya vendrían siendo como más imparciales, porque muchos de ellos ya ni te conocen, son de otras congregaciones, supuestamente con más experiencia, aunque en la realidad, por lo que yo viví en mis 12 años de anciano, nunca ocurre tal cosa. Una vez hecho el anuncio a la congregación, el comité anotará la fecha en el registro de expulsión, desasociación o censura judicial y lo enviará sin demora al departamento de servicio. Así que así más o menos traté de explicar o resumir cómo funciona este sistema judicial al interior de la secta de los Testigos de Jehová. Y ojo y cuidado, ¿no es cierto?, en los casos particulares en lo que uno ya no quiere seguir asociado, ni quiere seguir reuniéndose, ni quiere seguir participando en las actividades. No le diga nada. Si ellos sacan la conclusión y usted no lo dijo, ellos están cometiendo el error. Porque ¿qué esperan ellos? Que uno les diga, no, si yo no quiero ser testigo, no quiero asociarme más con la organización. No le diga nada. Bueno, después será, lo pensaré, no sé. Solo se van a aburrir. Solitos se van a ir. Que vayan a predicar, si muchos ancianos ni predican tampoco. Muchos ancianos les gusta el puesto, les gusta el poder ahí, de que los demás lo vean como seres más importantes dentro de las congregaciones, qué sé yo. Y eso es todo, nada más. Pero no, mi apreciación es no darle el gusto en nada a estos individuos que en el fondo obedecen a otros más nefastos, que son los líderes intermedios, superintendentes, qué sé yo, y ¿para qué vamos a hablar de los que están más arriba? Así que espero les haya gustado el video y nos vamos a ver en otra ocasión. Si quieren que le toque temas también de estos, de cómo funciona el sistema para estar más preparados, coméntenmelo, háganmelo saber y con todo gusto lo voy a tratar en los próximos videos que pueda hacer más adelante. Así que un saludo a todos, un abrazo, ¿no es cierto? Harto ánimo a los que se han ido, a los que están viviendo, ¿no es cierto? Porque no es fácil irse de la secta. Y es más difícil cuando, ¿no es cierto?, se producen estos quiebros, estas divisiones que provoca esta secta al interior de las familias, en las que se entran a dividir los hijos porque uno ya siguen tan, ¿no es cierto?, atrapados que aplican todas estas normas absurdas de que ya esa persona no es una buena compañía, por lo tanto no hay que asociarse con ella. Y yo vi casos en que padres, una precursora acá en Punta Arenas, el esposo ahora es anciano, los hijos se portaban mal, pero ellos no dejaban uno expulsado, no dejaban de compartir, de tener vida social con sus hijos. Entonces, estas normas tontas, ¿por qué, no es cierto, aceptarlas a rajatabla? No tiene por qué ser así. Así que anímese, está saliendo también, y mucha fuerza y mucho ánimo, ¿no es cierto?, los que han salido recientemente. Todo esto pasa. El tiempo va a terminar curándolo y después va a ser una anécdota, tal como lo que hago yo. Si yo lo hago esto, lo hago por amor a esas personas, a esa gente que yo sé que está viviendo o ha vivido recientemente las mismas cosas que uno vivió.
nada más. Así que todos los que comentan acá que a lo mejor uno saca un beneficio, otro que no le guste que hable muy despacio, otro que no existen para mí. Y si bueno, puede ayudar a muchos, lo seguiré haciendo, aunque no les guste a un porcentaje pero muy pequeñito de esos que dicen no, yo no soy testigo, pero entran y defienden acá a la secta como si fuera lo máximo. Bueno, si no es testigo y defiende a la secta, bueno, hágase testigo y deje de perder su tiempo viendo estos videos, ¿no es cierto? Así que un abrazo a todos y nos vemos en un próximo video.